Hola, bienvenidos. Un verdadero placer encontrarnos nuevamente en este espacio para poner en valor la información que tiene que ver con los sectores productivos de la región central de la República Argentina. Mucha información, estuvimos en Marcos Juárez realizando la cobertura a una jornada de actualización técnica en soja, y otros temas que estarán presentes y que comenzamos con estos principales títulos. Actualización técnica en soja, como todos los años. En el INTA Marcos Juárez se realizó el tradicional encuentro para profesionales, en donde se analizaron distintas variables con vistas a la nueva campaña. El blockchain y la agroindustria. Hablamos con un especialista sobre la tecnología que revolucionará el sector. Conoce de qué manera impactará en la forma de hacer negocios. Buenas prácticas. Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la provincia, habla del programa de buenas prácticas agropecuarias, que en los primeros 30 días llegó a casi 600 inscriptos. Bien, comenzamos entonces con el desarrollo del programa y lo decíamos en los títulos. Estuvimos en Marcos Juárez, más precisamente en el INTA, en donde se concretó una nueva jornada de actualización técnica en el cultivo de soja. Allí se analizaron las distintas variables que tienen que ver con la producción, cuestiones vinculadas a la sanidad, a las malezas, a los números, ¿no es cierto?, que se esperan también para esta campaña. Y comenzamos hablando en una primera instancia con Juan Pablo Ioele, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Corral de Bustos. El tema, con este escenario, ¿no es cierto?, que se plantea para el cultivo, con cambios importantes, con modificaciones en las retenciones para la soja, con la reimplantación de retenciones para el maíz. Y a partir de allí, la pregunta que le hicimos, ¿de qué manera puede impactar en la decisión de los productores? Obviamente que estamos todos justo en ese momento en el cual se está pensando todo esto, por eso está buena la pregunta. Hay que empezar pensando que para nuestra zona, esto lo digo siempre, es más importante hacer maíz cuando hay agua que cuando hay precio. Porque el maíz, cuando tiene agua, tiene esa capacidad de generar kilos, con lo cual te deja por arriba de su indiferencia independientemente de los costos. Un error muy común en la mayoría de la gente que piensa los cultivos se olvida de eso, ¿no? Hacer maíz con muy buen precio, con un pronóstico de seca y arrancando seco, no es como que piensa desde el punto de vista de la inversión y no del resultado. Claro, con lo cual hoy venimos con mucha de esa gente que no planifica con mucha anterioridad qué cultivo hacer, porque maíz es un cultivo que lo tenés que planificar antes, porque comprar los híbridos antes, el fertilizante, son muchas las cosas del paquete que tenés que tener resuelta antes de la siembra. Tenés un rango de productores que eso no lo resuelve tanto para el momento de la siembra. Esa gente hoy se encuentra, como vos dijiste, con un maíz que aparece con retenciones, con lo cual tocaría su precio y sin una recarga de perfil esperada como para arrancar al cultivo. Sabiendo que en maíz justamente de los cultivos de verano que mejor correlación tiene rendimiento con el agua al inicio. Con lo cual mucha gente hoy ya está optando para soja directamente. Es más, mucha gente la cual hoy estaba pensando en un maíz tardío para esos ambientes más complicados, hoy ya está pensando en un grupo de madurez más alto de soja para poner ahí. Con lo cual me parece que la intención de maíz, si le quedaba esperar un pulmoncito de acá a la siembra, hoy ya lo pierde, por lo menos para lo que estamos viendo, principalmente por la no aparición de lluvias. Si nosotros hubiésemos tenido una muy buena recarga, lo que te decía antes. Con lo cual se espera un poco más de soja en el barrio, principalmente no olvidándonos de que el 60 o más de la superficie por ciento se labura en arrendamiento y ahí el cálculo es sobre la renta y no sobre el margen bruto, o sea, cuánta me llevo en función de la que pongo, y hoy la soja aparece todavía más atractiva desde ese lado. Interesante el planteo que hacía Ioele, pasando fundamentalmente esta idea, ¿no?, que tiene que ver con el agua y su potencialidad para el maíz, y que muchas veces la decisión tiene que ver más que nada con cuestiones agronómicas más que económicas. Pero hablando justamente de cuestiones económicas y los números, también conversamos con Carlos Gidadaza, que es el encargado de agroeconomía en el INTA Marcos Juárez. Él en una primera instancia comenzó hablando lo que se visualiza en el mercado internacional. Bueno, este año realmente se han planteado muchas veces los números, han cambiado bastante porque el entorno macroeconómico es muy variable y eso se ha traducido en la evolución de los precios. En este momento, digamos, la situación internacional
tiene por un lado perspectivas un poco depresivas a nivel de precio esperado, porque tenemos una campaña muy buena en el hemisferio norte, en Estados Unidos, un incremento importante en los stocks, que va a haber prácticamente una relación stock-consumo, que es la que regula el precio internacional, que va a ser bastante alta por la buena campaña americana, y viene después de una muy buena campaña brasileña del ciclo pasado que compensó la mala performance argentina. Entonces, a nivel internacional, el precio se puede decir que es similar al precio histórico, tal vez levemente superior apenas, pero tiene también la contra de el tema de las relaciones comerciales que hay entre Estados Unidos y China, que afectan también la demanda china, se vuelca más al hemisferio sur. En ese caso ha sido beneficiado varios meses Brasil, que tuvo una muy buena campaña y muy buen precio, con un diferencial de 30 a 40 dólares con el mercado de Chicago, a favor de puertos brasileños. Y eso hace de que un poco la situación internacional parecería levemente estancada en nivel de precio. Y ya lo decíamos al inicio del programa, retenciones, devaluación, bueno, cómo este combo impacta en los números de la campaña de verano. A nivel interno afecta totalmente la situación local de problemas cambiarios, que ha producido una muy alta devaluación de un 100% que nadie esperaba, digamos, uno pensando en las perspectivas en enero, febrero, nadie esperaba seguro. Que a fin de agosto pasara de 20 a 40 pesos el dólar. Tampoco nadie esperaba de que volvieran a reimplantarse retenciones, pero han sido reimplantadas en una modalidad intermedia, más bien baja, y además tienen el efecto de la retención. Al haberse puesto retenciones a cereales, hace que el diferencial entre lo que pagaba soja versus lo que no pagaba maíz, por ejemplo, hace que en el momento actual, o sea, antes pagaba 26% soja versus 0% maíz, y ahora paga más o menos 28% soja versus 10%. O sea, hay una mejora relativa, porque ahora ha pasado una diferencia de un 18% de diferencia no más, o sea que ha mejorado en forma relativa la soja. Eso hace que en los números, en pesos, han aumentado los precios en forma importante. Ahora hay que ver, digamos, claro, la incidencia con los costos, porque por ahí mucha gente ve el número, ¿no es cierto? Ve el número de pizarra y dice, es una locura el valor que tiene, pero bueno, esto traducido en pesos, ¿no es cierto? Claro, el detalle es que los costos han aumentado en distintos ítems en forma diferente. Por ejemplo, prácticamente se puede decir que han aumentado en total un 60%, de los cuales agroquímicos, semilla, fertilizante, herbicida y todo, ligados al dólar han aumentado más, cerca de un 80%, pero labores, como tiene insumos locales, parte salarios, y parte maquinaria local, ha aumentado menos, un 30%. Eso hace que en el costo total sea un 60% más. Entonces, que este cambio, digamos, mejor. Este tipo de cambio lo torna más competitivo. Digamos. Claro, porque como el precio ha aumentado en mayor proporción que el costo, el margen ha aumentado. Y bien, antes de ir a la pausa, con una noticia que tiene que ver con la situación de las pymes extrusoras, entre ellas Cabiocor. Bueno, vienen manteniendo reuniones con miembros de la Secretaría de Agroindustria de la Nación para analizar el impacto de la suba del tipo de cambio en los costos de las diferentes cadenas pecuarias. Según pudimos conocer, entre las alternativas que están barajando para tratar de mitigar esos inconvenientes, estaría en estudio una rebaja del IVA, para lo cual mantendrían conversaciones con diputados nacionales. Bueno, un tema que seguramente lo seguiremos en este programa porque, bueno, puede redundar en este escenario tan complejo para las distintas actividades pecuarias, especialmente para la lechería y también para las aves. Bien, ahora sí, establecemos la primera pausa aquí en Cadena de Valor. Enseguida volvemos.